El pasaje de hoy es San Marcos 12, versículos 18 al 27. Leamos juntos. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero, de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Amados hermanos en la fe, hemos estado meditando juntos en la vida pública de Jesús siguiendo la palabra del Evangelio de Marcos. El ministerio de Jesús, que comenzó en Galilea, llegó a Jerusalén, y ahora estamos examinando juntos esos últimos momentos que Jesús pasó en Jerusalén. Especialmente después de su entrada en Jerusalén, siempre hubo escenas de tensión alrededor de Jesús. Esto se debió a que entró en el templo y expulsó a los que compraban y vendían. Recordando las palabras que decían que el templo será llamada casa de oración, reprendió al templo que se había convertido en una cueva de ladrones. Sin embargo, este evento de la purificación del templo fue un gran shock para los líderes religiosos de la época, porque todos sus intereses creados se vieron sacudidos. Ellos habían estado obteniendo grandes ganancias, vendiendo ofrendas a quienes visitaban el templo, pero ahora el fundamento mismo de sus vidas se había tambaleado. Por esta razón, no dejaron a Jesús en paz. Intentaron ponerlo a prueba y en aprietos, haciéndole varias preguntas. Es por eso que desde la segunda mitad de Marcos 11, se suceden las preguntas sobre y hacia Jesús. Primero, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se presentaron y le preguntaron sobre su autoridad. Luego, en el capítulo 12, los fariseos y los herodianos le hicieron una pregunta a Jesús: ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta pregunta que apareció en el capítulo 12 fue una pregunta con intenciones políticas para poner a prueba a Jesús. Pero cuando llegamos al pasaje de hoy, podemos ver que las personas que preguntan han cambiado. Esta vez no fueron los fariseos, sino los saduceos quienes se acercaron a Jesús. Y esta vez la pregunta no era política, sino teológica. Era la cuestión de qué hay después de que una persona muere. En otras palabras, era una pregunta sobre si la resurrección realmente existe. El pasaje de hoy, en el versículo 18 del capítulo 12, está escrito así: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Es decir, Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, a través de esta breve oración, estaba mencionando la característica de los que preguntaban. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección. Personas que no creen en la resurrección estaban haciendo una pregunta sobre la resurrección a Jesús. Por lo tanto, la pregunta que los saduceos plantean en el pasaje de hoy no puede considerarse una simple pregunta. Como no creían en la resurrección, intentaron poner a prueba a Jesús para revelar cuán contradictoria era la fe en la resurrección. Y a través de esta misma pregunta, Jesús nos revela claramente, a los saduceos y a nosotros hoy, qué es la resurrección y qué clase de Dios es Él. Entremos ahora juntos en el pasaje de hoy. El contenido de la pregunta que los saduceos le hicieron a Jesús está registrado a partir del versículo 19. Comienzan su argumento basándose en la ley de Moisés, y hay una razón para ello. Es porque los saduceos solo reconocían el Pentateuco de Moisés como escritura. Es el versículo 19, leámoslo juntos. Maestro,
Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Amén. Esta palabra que los saduceos dirigieron a Jesús se refiere a la ley del levirato, registrada en Deuteronomio 25. Esta ley estipula que si un hermano muere sin tener hijos, su hermano menor debe tomar a su cuñada como esposa, o unirse a ella para tener hijos, y así continuar el linaje de su hermano. Esta ley tenía un propósito: evitar que el nombre y la familia de una persona se extinguieran. Porque en la sociedad de esa época, era muy importante que el nombre de una persona continuara a través de su descendencia. Basándose en esta ley, los saduceos inventaron una historia. Ese es el contenido de los versículos 20 al 23. La historia era así. Había 7 hermanos. El mayor se casó, pero murió sin hijos. Así que el segundo se unió a su cuñada para tener hijos, pero fracasó. Él también murió. Esta situación continuó hasta el 7º hermano. Y finalmente, hasta la mujer murió. Después de eso, los saduceos le hicieron esta pregunta a Jesús. Es el versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? La intención de esta pregunta era clara. No era una pregunta para obtener una respuesta seria, sino una pregunta destinada a burlarse de la fe en la resurrección misma. Como los saduceos no creían en la resurrección, interpretaron la vida de resurrección según sus propias ideas. Vieron la resurrección desde la perspectiva de una extensión de la vida en esta tierra. Su suposición era que si una persona volvía a la vida, las relaciones de esta tierra también continuarían tal como están. Por eso, utilizaron el caso de la ley del levirato para señalar la contradicción de la resurrección. Pero Jesús no respondió directamente a su pregunta. Más bien, señaló que la premisa misma de su pregunta estaba equivocada. Es el versículo 24, leámoslo juntos, a una sola voz. Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Jesús habló del problema de los saduceos en 2 aspectos. El primero es que no conocían las Escrituras, y el segundo es que no conocían el poder de Dios. Al final, el problema de los saduceos no era que no entendieran la resurrección. Más bien, su problema radicaba en que no conocían correctamente quién es Dios. Los saduceos pensaban que conocían bien las Escrituras, pero en realidad no conocían correctamente la voluntad de Dios que las Escrituras declaran. Al mismo tiempo, encerraron el poder de Dios dentro de sus propios pensamientos. Limitaron y juzgaron lo que Dios puede hacer dentro de la experiencia y el sentido común humanos. Por eso no podían creer en la resurrección, porque el hecho de que una persona muerta pudiera volver a la vida era algo que sus mentes no podían aceptar. Encerrar lo que Dios puede hacer dentro del entendimiento humano, ese era el problema de los saduceos. Sin embargo, a esos saduceos, Jesús primero les habla sobre el poder de Dios de esta manera. Es el versículo 25. Leámoslo juntos. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Amén. Jesús está demostrando que la vida después de la resurrección no es una simple extensión de la vida que experimentamos. Los saduceos pensaban que la resurrección era una continuación de la vida en esta tierra, pero Jesús les estaba diciendo que la vida de la resurrección es una vida de una dimensión completamente diferente a la de esta tierra. En esta tierra en la que vivimos, el matrimonio y el tener hijos pueden considerarse muy importantes. Porque la vida humana es finita. Es inevitablemente importante continuar la vida a través de la siguiente generación. Pero la vida de resurrección que Dios da no es una vida finita, es vida eterna. Es decir, es una vida donde la muerte ya no tiene dominio. Por lo tanto, la institución del matrimonio tampoco es necesaria allí. En resumen, Jesús les estaba diciendo a los saduceos, que estaban llenos de sus propias ideas, que el mundo de la resurrección es una vida de una dimensión completamente diferente al orden que experimentamos ahora. Y a continuación, Jesús explica el fundamento de la resurrección a través de las Escrituras. Citó las palabras de Moisés, a las que los saduceos daban la mayor autoridad.
Es el versículo 26, leámoslo juntos a una sola voz. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Amén. Estas son palabras que ustedes y yo conocemos muy bien. Es el contenido de Éxodo 3, el capítulo del llamado de Moisés. Si examinamos Éxodo 3, aparece la escena en la que Moisés se encuentra con Dios en medio de la zarza ardiente. Allí, Dios se revela a Moisés y le dice estas palabras: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero, si observamos detenidamente estas palabras, en realidad, cuando Dios le dijo estas palabras a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya habían fallecido hacía mucho tiempo. Después de ellos, habían pasado cientos de años hasta la vida de Moisés. Sin embargo, Dios, al revelarse, se refirió a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta palabra del Señor puede considerarse una proclamación muy importante, porque muestra que la relación establecida con Dios no es una relación que termina con la muerte. Al mencionar sus nombres, Dios estaba diciendo que no había abandonado al pueblo con el que hizo un pacto, incluso después de su muerte. El Señor nos está diciendo que, debido a que Dios es un ser vivo, la relación establecida con ese Dios vivo tampoco termina con la muerte. Así, Jesús concluyó sus palabras de esta manera. Es el versículo 27, leámoslo juntos a una sola voz. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Amén. Amados hermanos en la fe, a través de este pasaje de hoy, hay algo que debemos reconsiderar. Es el problema de los saduceos que le hicieron la pregunta al Señor hoy. Su problema no radicaba simplemente en que no creían en la resurrección. Su verdadero problema era que, aunque decían creer en Dios, habían encerrado el poder de Dios dentro de sus propios pensamientos. Pensaban que conocían las Escrituras, pero su problema era que no conocían correctamente quién es Dios. Por eso, juzgaron lo que Dios puede hacer solo dentro de la experiencia y el sentido común humanos, y por lo tanto, finalmente no pudieron aceptar la resurrección. Al final, el verdadero problema de los saduceos no era tanto que no conocieran la resurrección, sino que, aunque decían creer en Dios, lo habían encerrado dentro de sus propios pensamientos. Pero, hermanos, esta imagen puede que no sea solo la de los saduceos. Quizás también es nuestra imagen hoy. Nosotros también decimos que creemos en Dios. También confesamos que Dios está vivo, y también decimos que conocemos la palabra de la Biblia. Pero en la vida real que vivimos, hay momentos en que juzgamos lo que Dios puede hacer con nuestros propios pensamientos. Al igual que los saduceos de hoy, nosotros también miramos los problemas con nuestros propios pensamientos y decimos: Dios no puede hacer esto. Dios no puede lograr esto, limitando así a Dios mientras miramos los problemas de nuestra vida. Mirando problemas que no podemos resolver con nuestros pensamientos, frustrándonos o desconfiando de Dios al ver una realidad que parece que no cambiará por más que pensemos racional y lógicamente. Esa es una actitud que todos ustedes y yo tenemos. Todo esto, aunque exteriormente decimos creer en Dios, en realidad es limitar en nuestros pensamientos la posibilidad de que Dios obre. Pero hoy Jesús nos dice a nosotros, a esos saduceos, clara y distintamente, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. El Señor nos está diciendo a todos hoy, que Dios no es alguien que pueda ser limitado por la experiencia y el sentido común humanos, que Dios es quien crea vida más allá de la muerte, y que obra de maneras que no podemos imaginar. Por lo tanto, al comenzar este día, espero que podamos volver a poner nuestros corazones ante Dios. Espero que no juzguemos de antemano lo que Dios hará. Espero que ustedes y yo podamos vivir este día recordando que Dios es el Dios de los vivos y que es un Dios que obra vivo incluso en esta hora de hoy. Cuando avancemos confiando en el Dios que está vivo y obra, Dios, el Dios de la resurrección, el Dios vivo, hará cosas nuevas en nuestras vidas hoy. Bendigo en el nombre del Señor que ustedes y yo podamos avanzar creyendo que Él hará cosas nuevas y proclamará una vez más que el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es nuestro Dios hoy.